Buenas noches a nuestros amigos que nos siguen en Resetear. Bienvenidos y bienvenidos a Desconexión, que es un espacio de encuentro crítico, plural e incluyente producido por Resetear el Mundo. Disculpen las fallas que tuvimos hoy con la transmisión y el retraso, pero bueno, vamos a avanzar en esta charla muy interesante que tenemos el día de hoy sobre la edición independiente y cómo esta se perfila en esta situación de la pandemia y de una denominada crisis que siempre se le atribuye, ¿no? Pero que ahora parece que es más. Bueno, en ese sentido vamos a tener el día de hoy a dos invitados, a dos editores independientes del sello 17 Editorial y que justamente van a hablar de esto de crisis y reinvención en tiempos de pandemia. Y voy a permitirme leer una muy breve sinopsis de cada uno de ellos. Y voy a empezar con Jaime, quien es originario de Puebla. Ha publicado 4 novelas en Alfaguara: Rabia, Los Predilectos, Las Bestias Negras y La Mujer Inexistente. Y mismos títulos que han sido mencionados en las listas de los mejores libros del año por el periódico Reforma. O sea que Jaime tiene una doble, un doble perfil, ¿no? De autor y de editor también. Y su novela Un hijo virtuoso, una reescritura de Rabia, fue publicada en 2019 por Dharma Books, que también es una editorial independiente. Actualmente es profesor de las materias de escritura narrativa, escritura dramática y adaptación en la licenciatura en cinematografía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, Jaime, te damos la más cordial bienvenida y te agradecemos por estar aquí con nosotros. Y bueno, voy a continuar con Magali, que Magali Pinal es maestra de literatura y comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, graduada de la maestría en edición en España y licenciatura en periodismo y ciencias de la comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es autora de Alas, Poesía en tu cama y coautora en antologías como Entre tu vida y mis raíces y A cuatro manos. El año pasado publicó Poesía en tu cama, su primer libro en solitario, y actualmente dirige Canto de Libro Editorial y 17 Editorial. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por acompañarnos, por estar con nosotros esta tarde, y vamos a iniciar con una pregunta. Si les pido de favor si pueden encender sus cámaras y sus micrófonos. Bueno, el micrófono no, solamente en el orden en el que nos vaya tocando, pero hay una pregunta inicial que sería para ambos, que bueno, a su juicio, dado que esta es una charla sobre edición independiente, ¿cómo podríamos definir o entender a la edición independiente en el contexto más amplio de la edición en general? Y esto, bueno, sí lo pregunto, porque en 2016 Hernán López Winnie y Víctor Malumian, que son editores independientes argentinos, publicaron un libro que lleva por nombre Independientes, ¿de qué hablan los editores de América Latina? Y si han tenido la oportunidad de revisarlo, es un libro bien interesante porque justamente ahí cuestiona que cuando utilizamos el adjetivo calificativo independiente, pues entonces ¿a qué nos estamos refiriendo? Y partiendo de ese punto en particular, les preguntaría, que si quieren iniciamos con Magali o con Jaime, yo creo que con Magali para más rápido. ¿Qué entienden por edición independiente? ¿Cómo podríamos definir a la edición independiente? Adelante, Magali. Buenas tardes, buenas noches y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jenny, por tu invitación. Un poquito tarde, pero aquí estamos. Vamos a hacer lo más que se pueda, ¿no? La edición independiente, bueno, generalmente se le hablaba así desde hace muchos años, nos referimos a esto, porque recuerda que siempre en México, bueno, no sé si en otros países, pero en México al menos los libros siempre habían sido subsidiadas las editoriales por parte de los gobiernos para que se fomentara la lectura, para que se fomentaran las empresas editoriales y se mantuvieran, ¿no? ante el bajo índice de lectura. Entonces, así fue como iniciaron muchas editoriales que ahorita ya han desaparecido, pero se decía que tenían una dependencia económica y apoyo de distribución del gobierno, ¿no? Y después vinieron los grandes corporativos editoriales
ya conocemos a varios, ¿no? Que son los que tienen mayor circulación de libros en el país y en el mundo. Y bueno, ellos también son editoriales corporativas, vaya, entonces se le conoce como editorial independiente a las pequeñas iniciativas de empresas o empresarios como nosotros, que con un capital muy pequeño y con algunos cuantos libros al año, estamos tratando de tener un espacio en la literatura de México. No sé. Tenemos esa primera aproximación de Magali con esta separación entre lo que sería el financiamiento público de la edición y el no contar con ello, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como un primer punto de partida. ¿Y qué nos dirías tú, Jaime, al respecto? ¿Complementarías esa visión o cuál sería tu apreciación de la edición independiente como definición? Sí, hola, buenas tardes y gracias por la invitación para aquí estar otra vez con Magali y bueno, contigo por primera vez, Jenny, gracias. A ver, básicamente estoy de acuerdo en todo lo que dice Magali, que serían como las definiciones, pues bueno, clásicas que tienen que ver, sí, con el asunto, pues del dinero, ¿no? De la dependencia a un cierto apoyo. Obviamente, pues bueno, podríamos medirla en cuestiones de distribución, de recursos, de línea editorial, de subsidios, que es lo que está diciendo Magali. Y en eso, híjole, nos tardaríamos muchísimo tiempo clasificando todas las editoriales que hay. Es decir, ya hay muchísimas editoriales de muchas ligas económicas o de distribución, desde las dos grandes transnacionales que son Planeta y Random House, hasta la que acaba de nacer hace un mes o hace una semana, ¿no? Es decir, dos amigos o tres amigos se juntan, publican un libro y nació hace una semana o hace 2 semanas. Entonces habría un registro muy amplio. Creo que además de todo lo que dice Magali, que te sujeta a algo, creo que algo importantísimo sería la dependencia al mercado. Es decir, ¿qué publican esas editoriales? Por eso Magali insistía en el asunto de dan un puñetazo o dan un enfrentamiento solitario o independiente entre la tendencia editorial y del mercado. Es decir, si todo el mundo está publicando novelas, suele pasar que las editoriales independientes publiquen otros géneros también. Si todo el mundo está publicando a un cierto género editorial, estas editoriales independientes se ubican más en los impulsos y en las líneas de gusto y estéticas y editoriales de los editores, de quien las funda. Es decir, básicamente muchísimas veces las mejores editoriales y las mejores editoriales independientes se fincan con muchos problemas, pero apostando por los libros que a ellos les gustaría leer. Entonces, primero tratan de hacer un asunto que es difícil, congeniar un gusto muy personal, basado en muchas cosas personales, con un gusto mayor, porque, pues, si no le llegan a 30, a 100, a 300 personas, pues bueno, sería como publicar para ellos mismos. Entonces, creo que esta inicial dificultad, apostarle a una editorial utópica que está en sus cabezas, una editorial ideal que está en sus cabezas, y tratar de buscar los quiebres para contagiar de ese gusto personal o estético por alguna creencia también ideológica o lo que sea, y hacerla congeniar con otros más lectores y mostrársela. Entonces, obviamente, ese equilibrio, básicamente, creo que eso es lo que hablaría mucho de una editorial independiente que se puede revisar. Es decir, ahorita todas las editoriales, además de que, claro, ya no reciben subsidios oficialmente, pero todas dependen de una u otra forma de canales del Estado, o por ejemplo, este sector, esta práctica importantísima de venta a las escuelas, a las bibliotecas, que tienen todas las editoriales. Entonces, si no existiera eso, las editoriales todas la pasarían un poco más mal de lo que lo pasan. Entonces, creo que esa cierta dependencia al mercado o no, es lo que define en mucha parte a las editoriales independientes, ¿no? Un contrapunto con el mercado, una otra forma de ver la literatura que la que siempre vemos en componer Twitter o componer una mesa de novedades, ¿no? Por ahí más o menos. Bueno, muchas gracias también a Jaime. Aquí me parece interesante cuando dicen, bueno, se publica o las editoriales independientes publican lo que tradicionalmente le gusta al editor, y yo creo que ahí me remonto un poco a lo que antes decía Pierre Bourdieu, ¿no? De esta conformación del campo editorial como un campo cultural, que también, y ahí lo voy a relacionar un poco, a lo mejor me veo un poco teórica, con algo que menciona este teórico también de la literatura,
Robert Scarpin, que decía que finalmente en estos casos de la literatura, de la escritura, de la edición, lo fundamental es el gusto, ¿no? Y el gusto tiene que permear en muchas cosas porque, bueno, ahora tenemos una situación de algoritmos, tenemos una forma de monitorear el mercado y cómo se comporta, pero yo creo que desde la edición independiente queremos hacer algo más que libros que sean producto del mercado, ¿no? De esas pues ideas tan duras o tan amplias y queremos proponer algo nuevo, ¿no? O sea, yo lo pensaría en ese sentido, en el sentido de que ustedes lo están manejando como algo tanto de independiente del mercado y por ende de las propias dinámicas que lo están condicionando, ¿no? Bueno. Incluso, claro, bueno, incluso me gustaría agregar algo con lo tuyo, que tampoco, por ejemplo, a mí, y en un sentido muy particular como autor y como lector y como editor, tampoco me gusta ponerle una cara brava y de monstruo al mercado, ¿no? Yo creo que en el mercado está lo mejor y lo peor de la literatura. Ese es su sino. Es decir, tenemos a los mejores autores publicando ahí y también a muchos de los peores autores. Entonces, creo que también sí es revelarse al mercado, a ese gusto como intransigente de publicar por publicar o por publicar cosas a pesar de que sabemos que están mal, pero pueden venderse, ¿no? El editor independiente no tendría ese sello. Es decir, su afán, que también es utópico porque tampoco ningún gusto puede estar por sobre todas las cosas, sería publicar el 100% de su catálogo en libros que les gusten y que sean buenos, aunque no se vendan. Ese sería como un asunto interesante, pero también sí me gustaría como dejar claro que a mí el mercado me interesa muchísimo por lo mismo, porque sí creo que ahí están los mejores autores. Ahorita, por ejemplo, nosotros, Magali y yo, podemos sacar una autora que nos gusta muchísimo como Lilia Solís, que es una novela muy bien construida, ya hablaremos de ella, y Emiliano Monge acaba de publicar su novela en Random House. Entonces, yo diría, híjole, voy a apoyar a las editoriales independientes y voy a comprar solamente independientes, pero ¿por qué no tienen a Monge? Y yo quiero leer a Monge. Entonces, creo que es también parte de un equilibrio y creo que una de las labores de las editoriales independientes es hacer ese equilibrio, provocar ese equilibrio, enseñar las otras cartas posibles que pueden existir. Sí como una respuesta, pero yo no creo que sea una respuesta de pelea o algo así, ¿no? Ese matiz también me gusta siempre aclararlo para que no sea como los chiquitos independientes contra las grandes transnacionales, ¿no? Pero bueno, nada más esa acotación. Ahí estamos viendo ya el catálogo de 17, ¿no? Sí, perfecto. No sé si, muchas gracias por eso, no sé si Magali que quisieras agregar algo a las apreciaciones de Jaime. Sí, pues como dicen, pues nosotros venimos a ofrecer ese equilibrio, nosotros abrimos esa oportunidad a los nuevos autores, pues ofrecer estas oportunidades, tratar de conseguir a un autor o una obra literaria enriquecida, por lo menos que tenga todas aquellas reglas de la literatura, de la narrativa y ofrecer calidad. Entonces, esa es la intención de nosotros como editorial independiente y creo que de tantas más, ¿no? que existen actualmente. Y yo creo que entre todos estamos haciendo, soportando ahorita el mercado literario porque pues los grandes corporativos ahorita ellos mismos se sustentan, pero nosotros tenemos que de cierta manera apoyarnos. Yo veo como otras editoriales independientes están esforzándose, están lanzando programas, estamos lanzando libros, estamos lanzando ebooks, estamos tratando de soportar nuestras propias empresas, haciendo cursos, abriendo la posibilidad a otras personas a que vengan a colaborar con nosotros también para apoyo de esos escritores, para apoyo de esos editores. Entonces yo creo que muchos, yo misma le doy compartir a sus estados porque yo sé que al igual que nosotros están luchando contra corriente, ¿no? He leído a varias que ya están cerrando, a otras librerías que constantemente están pidiendo el apoyo para no cerrar, para no claudicar ya dentro de este año tan difícil para todos. Entonces, yo creo que tenemos que seguir, ¿no? Apoyándonos en este sentido.
y pues eso es lo que venimos a ofrecer, posibilidades para los nuevos autores, pero también a ofrecer libros distintos, con portadas novedosas. Tú puedes ver las nuestras, a mí me gustan mucho, sí, están muy creativas, son muy llamativas. Entonces, yo sé que también las otras editoriales también tienen unos diseños fantásticos. Yo admiro el trabajo de tantas editoriales fascinantes. He leído varios libros, precisamente donde está Jaime, que es Dharma Books. A mí me encantan, me gustan mucho sus diseños. Almadía es una editorial buenísima que me gusta mucho también, sus diseños, sus libros. Varias editoriales que siguen empujando, ¿no? A pesar de todas las circunstancias. Y pues nos hemos reinventado, hemos creado nuevos canales de distribución, vendiendo aquí y allá o reuniéndonos. Yo he leído varias sinergias que hay entre editoriales independientes, Textofilia con alguien más, y eso es buenísimo, porque así nos estamos soportando, estamos ofreciendo cursos, estamos inventando espacios en línea que antes no practicábamos tanto como ahorita, justamente lo que estamos haciendo, todas las presentaciones de libros. Ahorita justamente yo leí el día de hoy como 6 o 7 presentaciones que estaban a la misma hora que nosotros en línea, ¿sí? Y eran de editoriales independientes, ¿no? Sí, una era de Luis Jorge Bon con Trasalante, que también es una editorial independiente de Monterrey. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues trabajando, fortaleciéndonos, apoyándonos unos a otros, sabiendo que todos la estamos pasando difícil y pues no hay más. Bueno, muchas gracias, Magali. Ahí, qué bien que empezaste a incorporar este tema, que también lo tenemos contemplado en las preguntas, sobre justamente el impacto de la pandemia en en un ámbito que siempre se ha denominado como en crisis, ¿no? Y creo que ahí mencionaste algunas de estas lecciones que han aprendido, de estas colaboraciones que se han suscitado. Y ahí pues me regreso un ratito con Jaime para que nos platiques un poco qué es lo que ha hecho 17 Editorial con respecto a generar estrategias en este ámbito que ya de por sí, o en este momento que es muy adverso, y cómo se ha dado a lo mejor esta sinergia, ese trabajo colaborativo, y cómo podría o cómo va a repercutir en cómo se gestione una editorial como 17 Editorial en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, pues no sé si nos quieras comentar, Jaime. Pues sí, claro. Más bien lo que tenemos son preguntas. Es decir, 17, Magali, como creo que las grandes editoriales, lo que nos ha generado estos meses son preguntas y chapoteos y aventar ¿cómo se llama? El salvavidas para ver, pues, para dónde jalamos. Es decir, hay que recordar que desde marzo hubo un bajón, según los periódicos y las encuestas, de un 20%, es decir, hubo un bajón de 80%, habían 20% de los libros que a comparación del año pasado se vendían, ahora ya estamos vendiendo sobre el 70 y el 80%, es decir, todo el medio literario mexicano, básicamente. Entonces, bueno, ya poco a poco se va recuperando, pero si podemos ir como analizando lo que ha pasado, pues básicamente no ha pasado nada, es decir, seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes de la pandemia, con la reserva con la reserva de quitarnos los asuntos presenciales. Es decir, se quedó todo lo que ya hacíamos antes y se quitó las ferias del libro, las librerías presenciales, las presentaciones en vivo presenciales y todo lo que tuviera que ver con lo presencial se trasladó a lo virtual, aunque ya se venía haciendo con alguna suerte como de ritmo. Entonces lo que voy es que, bueno, las presentaciones siguen, las entrevistas con medios culturales siguen, las charlas y círculos de libros siguen. O varias como asuntos de actividades o dinámicas para congeniar y acercar el libro, el lector y el libro, el lector y el autor, siguen. Es decir, hasta ahorita yo no he visto algo que diga, ah, caray. Es decir, respondimos con imaginación o con creatividad a el encierro y ya lo estamos haciendo de otra forma. Solo estamos potenciando
lo que está ocurriendo. A ver, ¿por qué? No porque no seamos inteligentes o creativos, y hablo en términos como generales, sino porque nos agarró de sorpresa. Es decir, fue un tsunami que nos agarró de sorpresa, y creo que lo que estamos haciendo es reconstruir apenas pues los puertos que se destruyeron. El asunto de que el lector se fue necesariamente por miedo, por falta de dinero, por economía, pero lo que viene es un futuro bastante duro, porque pues esto va a seguir. Y entonces creo que lo que tenemos que hacer es que sí, las presentaciones siguen funcionando, los medios de acercamiento con el lector siguen funcionando, los que habría. En este momento yo no podría ser capaz de decir, a ver, inventamos esto y con esto ya revolucionamos el asunto. Solo hay una editorial en el mundo, en el mundo de habla hispana, que puedo decir que lo está consiguiendo de una forma impresionante, y que también no es como generando nuevas cosas, sino fortaleciendo las que ya tenía, que es Páginas de Espuma en España. Es una editorial impresionante, sobre todo porque primero porque solo está vinculada al cuento, solo publican cuento, es decir, van en contra de todo lo que la gente nos dicen que está consumiendo, y han subido muchas de sus ventas y asuntos, porque se ven en las entrevistas que le hacen a Juan Casamayor y todo esto. Y lo único que hizo fue apostar por las relaciones con los libreros, apostar por las relaciones con los autores, y apostar por sus mecanismos de venta integrada a lo virtual. Pero a lo que voy es que haya una respuesta, es decir, impresionante en este mundo y en este momento, todavía no lo hay. Espero que empiecen es decir, que hagamos un búnker a final de año, para que el próximo año pues encontremos esa forma de manejar esta nueva virtualidad, y que se quede de alguna forma, ¿no? Que se quede lo mejor. Bueno, por ahí más o menos. Muchas gracias, Jaime. Creo que sí, creo que efectivamente es complicado para las editoriales. No en vano ha habido como una serie de foros que han tratado de discutir cuáles serían las estrategias, qué hacer. Más bien como es en esa suerte de generar preguntas que en la medida del tiempo van justamente proponiendo una serie de respuestas, o se van generando respuestas en las propias dinámicas, ¿no? Que se enfrentan cotidianamente. Entonces, ahí habría que ver justamente cómo se comporta eso en el mediano y largo plazo, porque además pensamos en una idea de la, ¿cómo se llama? Del después de la pandemia, pero en realidad es una pandemia que no termina, seguimos en la pandemia, ¿no? O sea, Claro. seguimos pues parcialmente encerrados, seguimos sin actividades presenciales, entonces, bueno, ahí habría que considerar eso también, ¿no? Que es una pregunta, una gran pregunta abierta, no solamente para el ámbito de la edición independiente o de la edición en general, sino creo que para muchos otros sectores también es una cuestión que exige repensarnos y ver esto a detalle, ¿no? Bueno, ahí de esa pregunta que nos fuimos yendo hacia la cuestión de cómo viven o cómo han tenido que enfrentar la crisis de la pandemia, tanto 17 Editorial como el ámbito de la edición independiente, voy a regresar a algo más puntual con Magali, que sería justamente sobre la propia conformación de 17 Editorial. ¿Cómo es que este proyecto independiente se concretó y cómo es que esa independencia o estas características que habíamos mencionado en la primera pregunta se manifiestan pues tanto en las prácticas, en los procesos, en la selección de autores, en los catálogos? Si nos puedes contar un poquito, hacer como una recapitulación histórica de 17 Editorial y cómo es que todo esto se manifiesta en un sentido de un proyecto de edición independiente. Pues, bueno, nosotros no iniciamos con 17 Editorial, realmente 17 Editorial es nuestra segunda editorial. Nosotros tenemos una que la iniciamos en el 2010 que se llama Canto del Libro. Canto del Libro es nuestra editorial pionera y ya tenemos 10 años, este año celebramos nuestros primeros 10 años. Canto del Libro es una editorial para jóvenes, con literatura ligera, muy juvenil, muy amena, divertida. Tenemos algunos libros para adolescentes de ciencia ficción, tenemos cuentos cortos, libros pequeños, yo creo que ninguno pasa de 200 páginas, son libros realmente fáciles de leer para mucho lector
principiante. Y bueno, nosotros entramos por ahí y hace 2 años empezamos a visualizar que queríamos otro tipo de literatura, la que nos gusta muchísimo, dentro de nuestro trabajo editorial. Queríamos algo más serio, estuvimos viendo diferentes opciones, hasta que el año pasado ya creamos el sello de 17 Editorial. Teníamos planeados 2, 3 libros, pero por cuestiones de exceso de trabajo en otras áreas que tenemos también laborales dentro del grupo capitular editorial, lo pospusimos. Nada más sacamos el libro de ellas, que tú lo ves ahí a la izquierda. Solamente sacamos ese libro el año pasado en 17 Editorial. Y a finales de este año, del año pasado y principios, yo hablé con Jaime, le pedí, lo invité a que colaborara con nosotros como editor invitado y también asesor. Entonces hemos estado trabajando con él de la mano y ya fue que inicialmente este año en 17 Editorial íbamos a lanzar 6 libros, pero por cuestiones de la pandemia, de quedarnos varados, de que no sabíamos qué hacer, de que varios proyectos se nos cayeron, del respaldo que teníamos nosotros, pues tuvimos que reducir el número de libros. Y son los que tú ves del otro lado, es Actos Divinos, Eduardo Rojas, el de Una Victoria Salvaje de Lilia Solís. Y creamos también este libro padrísimo, que fuimos los primeros en crear un ebook, el de Imposibilidad del Encierro, que es la de Crónicas de una Pandemia, donde reunimos a 14 diversos autores de México que nos contaron, que nos dieron cuentos de cómo, de su visión de la pandemia. Fue en mayo más o menos que publicamos este libro. Está gratis, lo pueden buscar en capitular.com.mx, ahí lo pueden descargar. Entonces, estos libros son los que hemos lanzado. También el de los grandes hits de Shanna es de Héctor Iván González, y estos son los libros que logramos lanzar este año. Y creo que ya nos vamos a quedar con esos, excepto otros que estamos negociando a ver si se dan, pero por lo pronto eso es lo que estamos haciendo en 17 Editorial. ¿Cómo le hicimos para enfrentar este año? Pues con trabajo, consiguiendo diferentes fuentes de financiamiento por parte de Canto del Libro, que es quien nos apoya en 17 Editorial. Finalmente somos un grupo capitular y tenemos diferentes áreas de trabajo. También hacemos libros empresariales, hacemos libros de arte también para diferentes instituciones. Entonces eso nos ayuda mucho a fundir todo lo que es el grupo, ¿no? Y de esta forma es como nosotros hemos soportado 17 Editorial. Y también tenemos otra editorial donde hacemos libros infantiles que se llama Alegra, ¿sí? Y en Alegra, pues también tenemos varios proyectos que ahorita también están parados por la cuestión de las finanzas, del público, del lector, y también las nuestras, ¿no? Porque tenemos que equilibrar también ahí la administración. Y bueno, pues eso es, así es como hemos creado 17 y hemos creado las otras editoriales. Y bueno, ya pues seguimos en pie a pesar de todas las circunstancias, ¿no? Y vamos a seguir definitivamente. Ok, qué bien. Bueno, una experiencia muy interesante, muy relevante, creo que para el conjunto de la edición en México contemporánea, porque también creo que si tenemos que mapear la edición en México, pues tenemos que mapear todas estas iniciativas, tenerlas en consideración, contemplar justamente cómo de un proyecto se van germinando otros más o se acogen, ¿no? También ahí. Y creo que eso es muy importante. Y bueno, también esta cuestión de poder ir diversificando, ¿no? La suerte de los sellos en función de los diferentes tipos de libros que se publican, de los diferentes tipos de públicos. Entonces, bueno, ahora sí que yo pensaría más bien en un trabajo de selección de material mucho más puntual, mucho más rico, mucho más detallado y cuidado, sin ánimo de demeritar nada, pero sí creo que se exige un trabajo pues concienzudo y muy, muy paciente en el ámbito de la edición, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Magali. Vamos con Jaime. Jaime, si bien Magali nos dice que pues te invitó a participar de este proyecto de 17 editorial, sí me gustaría que nos platicaras un poco cómo ha sido esta experiencia, si tienes otra experiencia también dentro de la edición independiente, y qué es lo que tú has identificado, porque bueno, tú también estás en ese doble rol, ¿no? Ahora de autor-editor. ¿Qué crees que se requiere para ser un editor independiente? Y hay un salto radical, porque bueno, tenemos N cantidad de literatura y estudios y lo que sea sobre el divorcio o sobre los conflictos entre autores y editores, ¿no? Entonces, no sé qué me puedas mencionar al respecto. Adelante, Jaime. Sí, bueno, gracias. Y sabes que a mí se me olvidan, tengo muy mala memoria, pero ahorita que hiciste esta pequeña ficha curricular, me hiciste darme cuenta que sí, siempre he convivido entre el mal y el bien, y entre el editor y el escritor. Los editores, por ejemplo, tienen, incluso cuando yo dije ahorita, los editores tienen, porque me considero más autor que editor, los editores tienen este lema maravilloso que es: ¿qué desayunan los editores? Egos de autor, ¿no? Egos con jamón en la mañana, ¿no? Entonces, esta relación que ha hecho grandes libros y que ha hecho fracasar grandes libros y que a mí me parece maravillosa, creo que la tengo un poco domeñada porque yo empecé a trabajar y casi al mismo, a ver, yo sabía que yo era escritor en un país en que no mucha gente lee, en que no se venden libros, y entonces me tenía que buscar una chamba. Entonces, casi al mismo tiempo en que empecé a querer ser escritor, me busqué una chamba que era muy adecuada a lo que me sostendría el vicio de la literatura, que fue ser corrector en un periódico. Entonces yo fui corrector en un periódico, editor en un periódico, editor de sección y de un suplemento en el mismo periódico, y luego ya a la par empecé a publiqué en Alfaguara, fui como autor, y luego me volví editor del Estado durante 11 años, es decir, trabajé en la Secretaría de Cultura y del Instituto de Cultura de Puebla durante 11 años. Cuando lo digo me parece algo loquísimo, que es otro tipo de editor y otro tipo de modelo en muchos sentidos, y después renuncié a esto, me volví freelance y empecé a ser solamente autor, ya no editaba nada. Mi primera relación, y nunca tuve una relación estrecha con la edición independiente, tenía amigos, por supuesto, y los conocí a todos, hasta que Nicolás Cuellar de Dharma, hace 1 año y medio, me invitó, bueno, más bien, nosotros le propusimos un proyecto que era impublicable en los grandes sellos, es decir, yo se lo presenté a Alfaguara y Alfaguara me dijo, no, pues no lo vamos a hacer porque es un riesgo, que era convocar a autores que revisaran su primera novela escrita mínimo 10 años hacia atrás y la reescribieran por completo o hicieran lo que ellos pensaran hacer. Este proyecto que tiene todas las de perder, porque básicamente le estás diciendo a alguien que se sienta a leer algo con lo que ya terminó y vea si puede hacer algo y distinto, y puede ser que sí y puede ser que no, es un riesgo brutal. Solo Dharma, una editorial independiente, dijo que sí. Entonces, desde ahí empecé como a interesarme en ese sí que tienen los editores independientes contra el muchas veces. No puedo hablar de mi caso porque me he ido muy bien en las cosas que pido, pero casi siempre es no de las grandes editoriales, porque porque para cualquier decisión tienen que tomar 20 decisiones o 20,000 decisiones, y las editoriales independientes tienen que tomar un poco menos de decisiones, ¿no? Entonces, creo que eso me ha permitido ser pues básicamente alguien que puede entender los dos momentos, las exigencias de uno y otro, y las exigencias como autor comercial en una editorial grande y autor en una editorial independiente, y editor. Nunca he sido editor en una transnacional, pero he sido editor en el gobierno, y ahorita he sido editor en el asunto independiente. Entonces yo creo que este asunto me ha servido para entender como los caminos que persigue uno u otro, y básicamente se parecen mucho. Es decir, los autores quieren lo mejor para su libro, y los editores quieren lo mejor para su libro, la editorial, y poder sacarlo en tiempo y en forma en cuanto a materiales, ¿no? Entonces se parecen mucho todos, aunque puedan perseguir por asuntos más arriba que ellos otras cosas, pero creo que se parecen mucho y me gusta mucho como esa convivencia, ¿no? Entonces creo que así ha sido como mi formación, y ahora trato de aplicar todo eso en las decisiones que
que Magali me hace hacer o que yo le presento a Magali, trato de ver muchos frentes antes que otra cosa. Ahorita estuve hablando con Héctor Iván González, el autor que sacaremos en un mes básicamente, y me parecía curioso las cosas que él exigía, que como autor yo también hubiera podido exigir, pero como editor tengo que estar mediando. Entonces, esta suerte de abogado del diablo, al mismo tiempo me ha traído muchas alegrías, y básicamente sé cómo lidiar con muchos de los asuntos, de las exigencias de un autor, pues porque yo lo he sido durante mucho más tiempo. Bueno, no sé si durante mucho más tiempo que editor, pero básicamente eso es lo que más me motiva, porque básicamente como autor lo he hecho gratis mucho tiempo de mi vida, y como editor siempre me han pagado. Entonces, eso también diferencia un poco las cositas, ¿no? Por ahí más o menos. Bueno. Pero creo que sí respondí lo que me decías, ¿no? Este perfil, que este perfil es lo que me preguntabas. Sí, claro, y además, bueno, estaba justamente ahora, recordando un poco de tu semblanza, y entonces, sí, como esta parte de que además también eres profesor, ¿no? Entonces, pues Sí, claro. me voy a encaminar ya a las últimas dos preguntas por cuestiones de tiempo. Y sería con Magali. Magali, ¿cuál ha sido tu experiencia como editora independiente y qué opinión tienes de las mujeres como editoras ahora que muchos colectivos feministas se están dando la tarea de publicar? Ahí sí, a lo mejor es una pregunta muy anquilosada, pero bueno, me interesa particularmente tu opinión al respecto. Me encanta. Hoy vi varias personas en un chat por ahí que estaban recomendando autoras. Vi a Hernández, quien nos hizo la invitación a este programa. También varias editoras se acercaron con ella y dijeron, aquí estoy, ¿para qué estás buscando editoras? Y me dio muchísima alegría leer tantas, porque yo no conocía tantas editoras, y me encanta saber que también en Lado B hay editoras, también en pie de página creo que también hay editoras. Pues fascinante, porque realmente el mundo siempre ha sido de los hombres, el mundo del periodismo, el mundo de los editores casi siempre han sido hombres. Hay muy pocas mujeres. Digo, hoy ya leí yo que 15 o 20 más dijeron que también editan en diferentes revistas, en diferentes editoriales, ¿no? Y pues qué alegría, qué bueno, eso es buenísimo. Hay que equilibrar la balanza en México, y también que somos capaces, ¿no? Somos capaces de dirigir una editorial, de estar al frente de una editorial, de tomar buenas decisiones, no solamente en materia de publicación, sino tomar buenas decisiones en materia de administración, porque las editoriales tienen mucho que ver con la administración de las finanzas para mantenerse a flote, para mantenerse en constante movimiento en la inversión revolvente. Y pues qué bueno, me da mucha alegría. Bienvenidas todas las mujeres que se puedan en el mundo literario. Bueno, muchísimas gracias, Magali. Voy con la última pregunta con Jaime, porque veo que tenemos que cerrar la transmisión. Entonces, Jaime, ¿cómo consideras que será asumida la digitalización en las editoriales independientes tras esta pandemia, en términos quizá de nuevos formatos, modelos de negocio, derechos de autor, colecciones? Igual es una cuestión muy amplia, pero nada más lo que consideres que va a implicar en términos la digitalización para estas condiciones en las editoriales independientes tras la pandemia que seguimos padeciendo, ¿no? Pues nos parece una cosa que deberíamos incorporar, pero ya, ¿no? Es decir, estamos atrasadísimos en muchísimas cosas. Para mí, que hace, ¿qué será? 10 años o un poquito menos, cuando empezó este asunto de digitalizar los e-book que preferimos, los libros de papel, los libros digitales y todo esto, ya tendríamos que haberla zanjado y decir, bueno, no importa, es decir, no importa platicar sobre los soportes, importa platicar sobre el libro. Vamos a hablar de Madame Bovary y no sé si nos gusta leer en ebook o en libro de papel, que me parece una charla pues de gente anclada en otra década, ¿no? Es decir, cuando siempre refieren eso, me acuerdo de los incunables, y entonces que alguien podría haber dicho, no es que los incunables son la manera de leer los libros, nadie lea estos libros de imprenta de Gutenberg, chiquitos, ¿qué es eso, no? Entonces nosotros cuando defendemos el libro de papel, ya de una imprenta,
ante un libro de ebook, pues sonamos a eso. Básicamente, lo que tú dices creo que debería ser la siguiente frontera. Es impresionante que un libro pueda leerse al mismo tiempo en cualquier lugar del mundo en el momento de su nacimiento, de su publicación, y eso debería hacerse ya, y se hace ya, básicamente. Es decir, en las editoriales casi siempre sale el libro en papel, el ebook, y se puede comprar el papel solamente en el país y en el ebook en todos lados. Entonces, me parece que creo que la pandemia no hizo más que empujarnos a algo que ya venía, nos apresuró, nos quitó el miedo, y el miedo fue porque si no haces eso no vendes, y entonces muchas editoriales que a lo mejor andaban como que no, como que sí, se apresuraron a hacerlo. Es decir, no hablo de nosotros, hablo en términos globales otra vez. Entonces creo que eso es bastante bien. La legislación sí también va a ser un territorio nuevo y que tiene que ponerse a hacer, porque entonces ya estos asuntos de que sí, que no, que se puede hacer, si entonces se vende un libro más barato, se le da el mismo dinero a un autor, ese tipo de cosas yo también creo que están en pañales y tienen que empezar como a trabajarse, pero lo más importante es que creo que sí sería interesante que le perdamos miedo al ebook, que empezamos a entender que es solamente otra forma otra forma de leer, y que es igual de interesante que lo fue el libro de papel, y igual incunables, y jeroglíficos y lo que sea, solamente cambió el formato. Entonces creo, bueno, respondiendo básicamente como a tu pregunta, creo que la chamba que hizo 17 era, al principio sí íbamos a publicar en papel y en ebook, por supuesto, pero entonces este asunto de lo que nos metió la pandemia hizo que pues publicáramos exclusivamente en digital, lo cual la primera decisión de Magali, por ejemplo, fue publicar en digital una antología sobre la pandemia que fuera gratis y de distribución amplia. Esa decisión creo que fue bastante interesante y mandó un mensaje, porque aunque sí le costó a Magali y a la editorial hacer ese libro, pero este asunto de primer diálogo, porque ante un fenómeno que estaba ocurriendo y nadie se tenía a explicar qué estaba pasando, ya no digamos de ahorita, de lo de hace 4 meses, 5 meses, que sabíamos muchísimo menos de los que sabemos ahorita, como autores, como lectores, como ciudadanos, como personas que podríamos enfermarnos en cualquier momento de COVID. Creo que fue un impulso interesante. Y de ahí decidió Magali seguir publicando en ebook. Entonces, ahora ya es bastante normal que planeemos el libro de Héctor Iván en ebook, y va a salir en ebook muchísimo antes que va a salir el libro en papel. Entonces, es algo curioso que desde el principio empecé a experimentar. Qué curioso que el miedo económico y el miedo a salir nos impulsó a un paso, o adelantó un paso que podría, si no hubiera estado la pandemia, ocurrir en 3 o 2 años, no sé. Ahora ya ocurrió. Y entonces yo estoy seguro que las ventas en ebook subieron otra vez. Yo creo que sería un despropósito que después de esto los editores dieran un paso atrás y dijeran, no, vamos al papel otra vez. Claro, hay muchísima gente que queremos comprar libros en papel, por supuesto, pero hay mucha también gente, no sé si más o menos, no sé los porcentajes, pues que nos gusta cargar un Kindle, por ejemplo, y tener 1000 libros ahí, en lugar de irnos moviendo de casa en casa con esos 1000 libros a cuestas, ¿no? O no solo eso, sino encontrar el libro rápido, o bueno, todas las ventajas que un libro electrónico puede tener, que ustedes que ya las conocemos. Entonces yo creo que otra vez debemos encontrar el equilibrio y la sana convivencia. Está mucho más legislado el asunto del libro en papel y los derechos y todo ese tipo de cosas, y el asunto en internet y los ebooks y libros libres o no, también se está discutiendo. Entonces, creo que ahí es una buena oportunidad para irnos acá, y 17 la ha tomado de la mano, y seguimos haciendo libros digitales y ebooks, ¿no? Claro, creo que aquí lo que tenemos es que ahí sí tenemos se conformó un modelo híbrido de edición, justamente porque la mayoría de las editoriales independientes, yo creo que una buena parte, si bien hay bastantes proyectos también ya que son o enteramente digitales o que ya habían conjugado esto, lo que sí es que se generalizó aún más este proceso, ¿no? Incluso, por ejemplo, en México, que se creó esta red de librerías independientes. Claro. Y que claro, que justamente lo que intentan, bueno, aparte de vender los libros comerciales, etcétera, es vender, hacer esos espacios propios para la edición independiente, porque pues
tú lo debes de saber y la mayoría lo sabemos, un espacio en una librería comercial tipo Gandhi, es incosteable para una editorial independiente, ¿no? Entonces, mucho se decía, bueno, sí hay edición independiente, sí hay libros independientes, pero el circuito de distribución también falla, ¿no? Ahora esta red de librerías, aparte de conformarse como una red, tiene una plataforma de venta, ¿no? Entonces, creo que eso Claro. también es muy interesante, ¿no? Y, Entonces, y sí, que, y que claro. también es una hija de la pandemia, ¿no? Es decir, esa red, curiosamente, a lo mejor no sé si ya tenían como ideas antes, probablemente. Incluso es curioso porque el primer mes yo estaba en una plática en Twitter con la librera, una de las libreras de la biblioteca, una de las bibliotecarias de la José Vasconcelos, y estaba hablando con Nicolás Cuellar y precisamente ella dijo algo así. Dijo, oigan, ¿por qué no recuperan las bibliotecas como espacios de eso que quieren las editoriales independientes? Entonces yo le decía, oye, sí, pero es que ahí no podemos vender, es decir, ahí no pueden vender. Y bueno, ella empezó a cobrar otros mecanismos, no necesariamente la venta, y devino en un espacio que podría ser una plataforma donde convivieran librero, editor, autor y autor, sin la necesidad de los distribuidores o de estos espacios como físicos, y donde ahí estuvieran todos y que fuera todo para todos. Entonces, curiosamente, tiempo después se lanzó y me parece una iniciativa padrísima. Yo siempre le doy retweet y busco ahí los libros antes que en otro lado, porque creo que es un darse la mano y que también fue una hija de la pandemia. Entonces, creo que, a ver, hay que trabajar como en el termómetro de lo que quedó. Insisto, tenemos muchas más preguntas que respuestas. Tú lo decías hace rato. Ahí sí hay muchos foros, por supuesto, pero las respuestas las necesitamos ahorita porque las ventas bajaron ahorita y los lectores se están alejando, ¿no? Ahorita. Entonces, claro, las respuestas de esos foros van a llegar en 2 años, en 1 año. Pero, por ejemplo, seguimos haciendo presentaciones de libros. ¿Sí sirven realmente las presentaciones de libros? Es decir, no sé, hay muchísimas preguntas que creo que esto es un buen espacio para empezar como a hacerlas y ver cuándo las vamos respondiendo, ¿no? Sí, claro, ahí es esta situación y justamente el legado, podemos llamar de estos legados de la pandemia, de todas estas iniciativas que tienen que crearse justamente por la cuestión de pues la adversidad, ¿no? Entonces, pues creo que también la adversidad y la necesidad son muy interesantes en términos de la inventiva y que, bueno, si hay algo que han hecho los editores independientes a lo largo del tiempo es justamente inventar o reformular o replantear la edición tanto de los circuitos tradicionales como de la propia selección de autores, ¿no? O sea, en realidad empieza desde mucho más abajo y creo que ahí tiene un papel fundamental que completar, ¿no? Bueno, no sé si gustas agregar algo más, Jaime, a nuestros amigos en el perfil de Resetear vamos a postear esta entrevista porque por cuestiones técnicas no la pudimos pasar en vivo, pero si en algún momento tienen los seguidores de Resetear algunas preguntas, bueno, pues los etiquetaremos a ti y a Magali, que también tuvo que retirarse por cuestiones de tiempo, para que nos las puedan responder, pero no sé si te gustaría agregar algo más antes de que cerremos esta entrevista. Bueno, pues muchas gracias, reiterar mi agradecimiento por esta invitación. Creo que son urgentes y necesarios estos espacios en donde todos los editores platiquemos y con gente especialista en los libros como tú, que estén involucrada en el proceso de una u otra forma. Entonces, creo que sí, no quitar el dedo de la llaga, del renglón, empezar a apuntar las preguntas, estas que estamos haciendo y que nos están generando. Y por supuesto, cuando salga la charla y nos etiquetan, yo estoy dispuesto a responder todas las preguntas que nos haga tu auditorio. Pero muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti, Jaime, a Magali, que también nos acompañó y que tuvo que retirarse. Y bueno, a nuestros amigos de Resetear el Mundo, las recordamos que, pues, que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @resetearem, también en Instagram y Resetear el Mundo en Facebook. El 1 de octubre, que vamos a tener nuestra siguiente temporada y nuestro inicio de trabajos para el mes de octubre con una entrevista con el antropólogo Jesús Espanzandín López, que va a hablar del tercer hogar. Entonces, bueno, pues
Tenemos una cita pendiente ese jueves 1 de octubre y bueno, cuídense mucho. Muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a ustedes por seguirnos y seguimos en comunicación. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, gracias.